de tu presencia, Padre Santo, para darte gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estar reunidos nuevamente en esta clase, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanas que ya están integradas, Padre Celestial, y te suplico que apresure los pasos de mis hermanos que faltan, Señor, para que no se pierdan esta bendición de recibir esta clase del día de hoy, Padre Santo. Gracias te doy por sus vidas, porque yo sé que hay ánimo, hay ahínco, Padre Celestial, para seguirse preparando para engrandecimiento de tu obra, Señor. Porque yo sé, Padre Celestial, que tú los has escogido para llevar una labor a cabo en cada una de sus iglesias. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí nuevamente, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que uses mi vida, Padre Santo, que me des gracia delante de mis hermanos, Señor, que selles mis labios con un carbón encendido de tu altar, Padre Santo, y que permitas que de estos labios que te sirven, Señor, salga esa palabra edificadora para honra y gloria de tu nombre, Señor, que ha de edificar las vidas de mis hermanos, así como la mía propia, Padre. Porque al escudriñar tu palabra y al escudriñar estas clases, Señor, aprendo más también cada día, Padre Celestial. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús esta bendición tan grande, Padre Santo. Ahora, bendito Dios, esperaremos a que nuestros hermanos que faltan se integren, Padre Celestial, para que no se pierdan esta clase, Padre Santo. Te alabo, te bendigo y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pues ya hay más hermanos, entonces vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, que vamos a ver las epístolas de Filipenses y de Colosenses, epístolas que escribiera el apóstol San Pablo. Aquí en la primera, en esta diapositiva, yo puse este pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracia. Filipenses 4:6. Y los puntos que vamos a tratar en este estudio de esta epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses son los mismos que hemos visto en las anteriores cartas paulinas. Primeramente veremos la autoría del apóstol San Pablo. En segundo lugar veremos la fecha en que escribiera esta epístola a los Filipenses. En tercer lugar veremos el tema central que trata en esta epístola. En cuarto lugar, las palabras que a través de nuestro estudio nos parecen importantes. En quinto lugar, también veremos los capítulos que resaltan como importantes en esta epístola a los Filipenses. Después, en sexto lugar, vamos a ver cómo presenta el apóstol San Pablo a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, un pequeño bosquejo para concluir esta epístola, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio con la autoría del apóstol San Pablo. Vamos a leer Filipenses 1:1. En este pasaje se identifica al apóstol San Pablo como el autor de esta epístola a los Filipenses. Filipenses 1:1, si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Amén. Buenas La tardes. escuchamos, hermana. La escuchamos, hermana Filipenses Tere. 1:1. Sí, amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispados y diáconos. Gracia Gracias, y paz hermana. a vosotros, Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Tere. Así es. Aquí se desprende la autoría del apóstol San Pablo en este primer versículo del capítulo 1 de los Filipenses, ¿sí? Y aquí podemos observar en esta lectura que dice que con la ayuda de Timoteo, o sea que proclama también a Timoteo, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Amén. Entonces vemos aquí también que aparece esta carta a los filipenses conjuntamente el apóstol San Pablo con Timoteo, ¿sí?
Internamente nosotros podemos ver que esta carta revela el sello de la autenticidad de la carta eh, de esta carta que nos presenta en la clave de cómo vivir como creyentes en Cristo Jesús y llevar una vida de gozo y paz a pesar de los sufrimientos, ¿sí? La epístola a los Filipenses es la primera iglesia que Pablo estableció en Macedonia, ¿sí? Aquí acerca de esta autoría del apóstol San Pablo a los filipenses, vemos cómo se desprende, ¿verdad? La autoría del apóstol San Pablo, que siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Plasmó esta carta para bendición de la iglesia de Filipos, pero no nada más para ellos, hermanos, sino que hasta nuestros días esto llega para edificación de nuestra vida espiritual y crecimiento de la misma. Amén. Vamos a ver la fecha en que escribiera el apóstol San Pablo esta carta a los filipenses. Dice aquí nuestro estudio, como con Efesios, esta epístola fue escrita durante la prisión de Pablo, cerca de 30 años después de la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y aproximadamente 10 años después de la primera predicación de San Pablo en Filipos, nos da una referencia a la guardia pretoriana. Y esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 13 de esta epístola a los filipenses. Amén. Capítulo 1, versículo 13. Vamos a darle lectura, por favor. Amén. Sí, gracias. Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Amén. Gracias, hermana Tina. Recordemos que en el estudio de las dos cartas anteriores que vimos, esta carta también fue titulada como las cartas de la prisión o las epístolas de la prisión, porque fueron escritas en el periodo en que el apóstol San Pablo fuera hecho prisionero, ¿verdad? Y aquí, como nos narra este pasaje que leyó nuestra hermana Tere, capítulo 1, versículo 13, nos dice la palabra del Señor así: de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Amén. Aquí hay una posibilidad de la muerte del apóstol San Pablo. En los versículos 20 al 26 podemos nosotros observar que sugieren que estaba escribiendo desde Roma, aunque la muerte era posible. San Pablo también parecía seguro de su libertad. Esto nos sugiere que Filipenses se escribiera después de Efesios, terminando el año, en el periodo del año comprendido entre el 60 o 61 después de Cristo. Vamos a darle lectura a los versículos 20 al 26 de este mismo capítulo 1 que nos señala la bendita palabra de Dios. Dice: conforme a mí, mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro y gozo de la fe, para que crezca vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi venida otra vez a vosotros.
Esto escribe el apóstol San Pablo a los filipenses, amén. Y estos versículos que les acabo de dar lectura nos sugieren que el apóstol San Pablo estaba escribiendo desde Roma, donde fue hecho prisionero. Aunque la muerte era posible, San Pablo también parecía estar seguro de su liberación. Y esto nos sugiere, como dice nuestro estudio, que Filipenses se escribiera después de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, terminando el año 60 o 61 después de Cristo. Amén. Esta es la fecha en la cual fuera escrita esta carta a los filipenses. ¿Cuál es el tema que trata el apóstol San Pablo en esta carta a los filipenses? Nuestro estudio nos dice que considerando que Efesios desarrolla el misterio glorioso, o sea, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, Cristo como la cabeza de la iglesia, capítulo 1, versículos 22 y 23, y los creyentes como miembros los unos de los otros, los cuales son igualmente benditos con toda bendición espiritual en Cristo. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 11 y 22. Vamos a darle lectura a estos pasajes, los versículos 22 y 23 del capítulo 1. Así dice su bendita palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 22 y 23. 22 y 23. Sí, Porque amén. para mí, así dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y el 23 o hasta el 23? No, es 22 y 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Gracias, hermana. Voy a leer el 22. Dice, mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Verdad? Este pensamiento que el apóstol San Pablo nos muestra aquí en estos dos pasajes, ¿verdad? Nos dice que no hay nada mejor para nosotros como hijos de Dios que estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros como miembros creyentes los unos de los otros, son igualmente benditos con toda bendición espiritual en Cristo. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículos 11 y 22. Dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Ahora leamos los versículos en el capítulo 2, los versículos 11 y 22. Dice la palabra del Señor, y toda Sí, lengua hermano Omar, confesará, lo escuchamos. sí, amén. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 22. Pero ya conoceréis los méritos de Él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Amén. Gracias, hermano. Así es. Aquí nosotros podemos observar lo que el apóstol San Pablo escribe, ¿verdad? Que es una bendición espiritual estar en el camino del Señor. Los filipenses defienden la práctica de Efesios. Filipenses previene contra el fracaso de no practicar la unidad provista por Cristo y contra el fracaso de los creyentes de no gozarse en sus bendiciones y posición en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 1:27, 2:2 y 4:1. Leamos estos pasajes, por favor. Capítulo 1, versículo 27 Amén. y capítulo 2, versículo 2 y capítulo 4, versículo 1. Sí, hermana, la Sí. escuchamos. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que os sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Ceci. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Sí, hermana Tere. Gracias. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Amén. Sintiendo una misma cosa. Amén. Ahora pasemos al capítulo 4, versículo 1. Así dice su bendita palabra. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozosos, corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gracias, hermana. Hermana Ceci, Selene, gracias. Dios les bendiga. Y así es lo que nos dice la palabra del Señor, ya que el tema de esta epístola a los filipenses podría ser bien de alegría y unidad en Cristo Jesús. Nosotros, al formar parte de la familia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, también nos gozamos, ¿verdad? Porque es una bendición el hecho de que nosotros podamos estar unidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo refleja nuestra vida espiritual en nuestro diario caminar. Dice nuestro estudio, San Pablo tenía varios propósitos obvios para escribir esta carta a los filipenses. En primer lugar, buscó expresar su amor y gratitud por el regalo que ellos le habían enviado. Perdón, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 4 de los versículos 10 al 19. Leo el 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora leamos, por favor, en el capítulo 4, versículos del 10 al 19. Si alguien lo tiene, Amén. En gran Dice, manera, sí, hermana Tere, la escuchamos. capítulo 4, 10. Versículos 10 al 19. Del 10 al 19. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido de vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Si vivir humildemente y si tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mí necesidades. No es que busquéis dádivas, sino que busco fruto abundante en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios, mi Dios, pues suplica todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Este pasaje del versículo 19 es muy importante para nosotros también, hermanos, porque aquí, como dice el apóstol San Pablo, que puede estar en escasez o puede estar en abundancia, igual nosotros nos podemos encontrar en esa misma situación ahora en nuestros días. Pero aquí en el versículo 19, que es un pasaje muy hermoso y en el cual
Nosotros, cuando tenemos necesidad, nos acercamos al Señor y confiamos en la promesa de su bendita palabra que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Cuando usted tenga necesidad o tenga alguna petición delante de Dios, confíe en la palabra del Señor. En este versículo en específico, el 19, es una grande bendición para muchos de nosotros. En lo personal, yo puedo testificar de que el Señor ha suplido mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Yo en alguna ocasión, tenía una necesidad y platiqué con un pastor y me dijo él que confiara en la palabra del Señor y me dio este pasaje de la palabra de Dios, hermanos. Y la verdad es que grande es nuestra fe y la seguridad de que Dios nos escucha. Y el Señor suplió mi necesidad con grande gozo en mi corazón porque pude reconocer que Dios escucha nuestro ruego, escucha nuestra súplica, y si nos afianzamos en su bendita palabra, somos más que vencedores. Amén. En tercer lugar, también San Pablo escribe para animar a los filipenses a resistir ante la persecución y gozarse sin tener en cuenta las circunstancias. En el capítulo 1, versículos 27 al 30 y capítulo 4, versículo 4 nos da esta referencia. Vamos a darles lectura, por favor. Capítulo 1, versículos 27 al 30 y capítulo 4, versículo 4. Amén. ¿Lo tiene alguien? Sí, Aleluya. amén. Amén. Sí, hermana Eh, Maribel, la escuchamos. 1, dice la palabra. 27, ajá, Ajá. 27 al 30, hermana, del capítulo 1. Sí, amén. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora sois, que hay en mí. Amén. Amén. Gracias, hermana. Ahora en el capítulo 4, versículo 4, vamos a darle lectura, por favor. Dice la palabra del Señor así, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Amén. El gozo de nuestra salvación, el gozo de nuestra salud está en Cristo Jesús. Por eso este texto del capítulo 4, versículo 4, nos lo señala, dice, gozaos en el Señor siempre, una vez, otra vez, digo que os gocéis. Amén. Debemos de estar felices, gozosos, porque Cristo mora en nuestros corazones y Él es el que está en medio de nosotros como poderoso gigante, ¿sí? En cuarto lugar, podemos nosotros observar que el apóstol San Pablo trata aquí que para exhortarlos a vivir en humildad y en unidad, capítulo 2, versículos del 1 al 11 y capítulo 4, versículos del 2 al 5. ¿Les damos lectura, hermanos, por favor? Amén. Capítulo 2 del 1 al 11. Sí, Por hermanas. tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gracias, hermana Ceci. Así es. Ahora el el capítulo 4, el capítulo 4, versículos del 2 al 5. Amén. Sí, Dice la, hermano Omar, lo escuchamos. dice la palabra del Señor. Ruego a Evodia y a Sinique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que me ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Gracias, hermano Omar. Así es. La bendita palabra del Señor nos da señales, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo está cerca, su venida para venir por su amada iglesia. Y entonces, aquí como nos dice nuestro estudio, exhorta a los filipenses a vivir en humildad y asimismo en unidad. Amén. En quinto lugar, nosotros podemos observar que el apóstol San Pablo aquí trata de encomendar a Timoteo y a Epafrodito a la iglesia de Filipos. En el capítulo 2, versículos 19 al 30, nos da esta referencia y vamos a darles lectura. Son versículos pequeños. Entonces vamos a dar lectura del 19 al 30. Nos dice de la siguiente manera. ¿Lo tiene alguien o le doy lectura yo? Yo lo tengo, Paz, si quiere yo lo leo. Hermana Ceci, la escuchamos, por favor. Dice, Timoteo y Epafrodito, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió por habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Amén. Gracias, hermana Ceci. Así es. Aquí nosotros nos podemos afianzar en el momento de nuestras angustias y de nuestras adversidades en la bendita palabra del Señor, que son una fuente inagotable de que Cristo está al pendiente de cada uno de nosotros. Y por último, en sexto lugar, nos dice que San Pablo escribe a los filipenses para advertirles contra los judaizantes legalistas y los anarquistas contradictorios que se habían infiltrado entre ellos. Y esto lo observamos en el capítulo 3 de esta misma carta, en donde el apóstol San Pablo da a los filipenses, ¿verdad?
las bases para que puedan ellos estar prestos a ver, ¿verdad? Que los judaizantes legalistas y los anarquistas estaban contradictorios a lo que la palabra del Señor les había extendido por medio del apóstol San Pablo, ya que dice que se habían infiltrado entre ellos. Esto pasa en nuestros días en las iglesias, ¿sí? No tanto de que sean hermanos en la fe, que tengan contradictorios, sino que son esas falsas doctrinas que se han levantado para venir a engañar al pueblo del Señor. Amén. Y nosotros no nos dejemos desviar de la sana doctrina, sino que pidámosle a Dios la certeza y la sabiduría para poder estar firmes y no negar la fe en la que hemos creído, sino que seamos constantes en el camino del Señor. Amén. Entonces, hermanos, pues este es un consejo que nos da la bendita palabra de Dios a través del apóstol San Pablo a los filipenses, que podemos nosotros tomar, como dice la palabra de Dios, y retener, ¿verdad? Esa palabra que el Señor nos está dando en esta clase. Ahora vamos a ver, hermanos, las palabras que se desprenden como importantes en esta epístola a los filipenses. Dice que las palabras importantes que aparecen en una forma u otra, unas 16 veces, es alegría o gozarse, unidad o singularidad, que es otra idea importante del libro. Esto se expresa en varias maneras, como sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Capítulo 2, versículo 2. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Capítulo 1, versículo 27. Y que estén en armonía. Es el consejo que nos da el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros sigamos esto que nos está enseñando aquí. Amén. Además, también se encontraron las siguientes palabras que son Cristo Jesús, que aparece en 4 versículos. La palabra gozo aparece también en 4 versículos. Sentir, pensar o unánimes aparece en 6 versículos y evangelio aparece en 8 versículos. Amén. Estas son las palabras que nos parecen importantes que se desprenden de esta carta a los filipenses. Ahora veamos los capítulos importantes. El capítulo 2 nos dice que es ciertamente un capítulo importante por la manera que presenta a Cristo como nuestro ejemplo, poniendo a otros antes que a nosotros mismos, debido a que poseemos la mente de Cristo. En este proceso, San Pablo lanza una gran revelación con respecto a la humildad y exaltación de Cristo en el capítulo 2 de los versículos 5 al 11. Yo aquí puse en esta diapositiva el texto de Gálatas 2:20 que vimos en la epístola a los Gálatas, ¿verdad? Que nos dice la palabra del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Este es un pasaje que resalta a través del estudio de la bendita palabra del Señor, porque este sentir que el apóstol San Pablo tenía, amén, es la cuestión de que nosotros también podemos decir estas palabras. Si verdaderamente Cristo está en nuestro corazón y vivimos conforme a la voluntad de Dios que nos inspira que nos extiende en su bendita palabra, nosotros también podemos decir este pasaje de Gálatas 2:20. Vamos a leer el capítulo 2 de Filipenses, de los versículos 5 al 11, para reafirmar lo que nos está revelando la palabra de Dios por medio del apóstol San Pablo de respecto a la humildad y a la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguien lo tiene, Amén. capítulo. Amén. Sí,
Bueno, Gracias. sí está bien. Le escuchamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hasta el Y 11, hermano. toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, Amén. hermana. Gracias, hermana Fanny. Así es. Este pasaje que acaba de dar lectura a nuestra hermana, ¿verdad? Aquí el apóstol San Pablo nos está dando una gran revelación con respecto a la humildad y a la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de reconocer que el ejemplo que nosotros debemos de seguir es la humildad y la postura que nuestro Señor Jesucristo tuvo en esta tierra para venir a darnos a nosotros salvación y vida eterna. Amén. Entonces, nosotros podemos estar confiados, tomados de la mano del Señor, para no desmayar y confiar en las promesas que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, la estudiemos, la atesoremos en nuestros corazones y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahora veamos cómo presenta el apóstol San Pablo a nuestro Señor Jesucristo en esta epístola a los Filipenses. Nuestro estudio nos dice de la siguiente manera: ningún pasaje es más claro ni más explícito respecto a la naturaleza, hecho y propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que es el gran pasaje de Filipenses 2:5, que ya le dimos lectura, pero lo voy a reafirmar yo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que nos está diciendo que nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y dice, además, viendo todo lo que Cristo fue, es, tiene y logrará. San Pablo declara a nuestro Señor Jesucristo como la vida del creyente. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Capítulo 1, versículo 21, que ya le dimos lectura, ya que Él es el modelo perfecto de humildad y de amor sacrificial. Filipenses capítulo 2, versículos 4 y 5, ya que Él es el que el que transformará nuestros cuerpos humildes en la semejanza de su cuerpo glorioso en la resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 21, y Él es nuestro medio de capacitación en cualquiera y todas las circunstancias que se nos presentan en nuestro diario vivir. Filipenses 4:12. Leamos, por favor, Filipenses 2, 4 y 5. Otro hermano que lea Filipenses 3, versículo 21. Y por último, otro que lea Filipenses 4:12. Amén. Es 12 y 13, perdón. Amén. Filipenses 2, 4 y 5 dice, no Sí, mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. gracias, hermana. Ahora el capítulo 3, versículo 21, ¿alguien lo tiene? Así dice Amén. su bendita. Adelante, tía. Adelante, tía. Amén. Gloria a Dios. Adelante, Selene. Perdón, tía, Adelante, perdón. Así dice su bendita palabra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas Todas las las cosas. cosas. Gracias, hermana, así es. Ahora, por último, el capítulo 4, versículo 12. Amén. 12 y 13, ¿verdad, Paz? Sí, 12 y 13, perdón, hermano. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Este pasaje del versículo 13 es la que nos inspira a recibir la fortaleza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que Él es nuestro medio de capacitación en cualquiera y en todas las circunstancias que se nos presentan en nuestro diario vivir. Afiancémonos en la bendita palabra del Señor, la cual es viva y verdadera y que nos llevan a lograr la meta que nos hemos propuesto. Amén. Aquí hay dos imágenes al pie de la diapositiva. En la primera, a mi mano izquierda, está los pasajes que les acaba de dar lectura a nuestra hermana, sí, nuestra hermana Selene, en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Y en la imagen que está a mi mano, perdón, a mi mano derecha, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el pasaje de Filipenses 4:13, única y exclusivamente. Cuando nosotros tenemos alguna necesidad, alguna angustia, alguna enfermedad, alguna dolencia, nosotros podemos repetir este versículo 13, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra del Señor está llena de promesas para nosotros, de suplir nuestras necesidades físicas, de suplir nuestra salud, si es que estamos pasando por alguna situación difícil de salud. Amén. Nos podemos afianzar de las promesas que el Señor Jesús nos está extendiendo a través del apóstol San Pablo, de que nos podemos afianzar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que por eso esta firmeza de que nos dice este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Nosotros a veces, cuando tenemos alguna participación en las iglesias o algún curso o alguna cuestión que dependiendo que nuestra iglesia nos imparta, a veces nos sentimos, inferiores, nos sentimos no capaces de poder recibir la enseñanza, pero afianzándonos en esta promesa, podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y Él nos dará, ¿verdad?, la seguridad de que nosotros no estamos solos, sino que el Señor respalda su bendita palabra en nuestra vida para edificación y crecimiento de nuestra vida espiritual. Amén. La cuestión es, hermanos, que nosotros escudriñemos la bendita palabra del Señor para que nosotros sepamos a qué tenemos derecho de lo que el Señor nos ha prometido. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, hay promesas que se desprenden de la bendita palabra de Dios que son para nosotros, hermanos. Pero si nosotros no estudiamos, no escudriñamos la palabra del Señor, pues no vamos a saber, ¿verdad?, a qué pedirle a Dios que supla esas necesidades que nosotros tenemos, que fortalezca nuestras vidas y que salgamos adelante tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso este pasaje de Filipenses 4:13 es para edificación también de nuestro crecimiento espiritual. Amén. Ahora vamos a un bosquejo. Vamos a ver lo que el Señor, lo que el apóstol San Pablo, inspirado por el Señor a través del Espíritu Santo, nos enseña a través de esta epístola a los filipenses. Dice, grandes doctrinas hay en la epístola a los filipenses, lo cual cabe señalar que es una carta
en la que el apóstol San Pablo escribe a los filipenses de forma muy personal, en la que no se propone enseñar una doctrina específica, sino más bien menciona algunas doctrinas como un ejemplo al aplicar la verdad práctica, entre las cuales se destacan primeramente la humanidad y la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, y esta verdad fue mencionada incidentalmente como un ejemplo para ilustrarnos la naturaleza de la humildad. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que ya leímos, ahí nos habla acerca de la humildad de Cristo, que dice que siendo Dios, se despojó a sí mismo y se humilló y fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ahorita se los dije en mis palabras para ya no leer el pasaje, pero este es un ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de esta escritura del apóstol San Pablo respecto, ay, perdón, respecto a ilustrar la naturaleza y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, nos dice nuestro estudio, confiando en la justicia de Cristo, no en la propia. Filipenses capítulo 3, versículos 9 al 11, a los cuales le daremos lectura, por favor. Filipenses 3, versículos 9 al 11. Amén. Sí, hermana Fanny, la escuchamos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Gracias, hermana. Así es. Y por último, vemos que en este estudio de la epístola a los filipenses, nos habla también aquí el apóstol San Pablo acerca de la transformación de nuestros cuerpos, humillantes en cuerpos glorificados en la resurrección, para habitar en los cielos juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Démosle lectura aquí en el capítulo 3, los versículos 20 y 21. Así Amén. dice su bendita palabra. Ah, perdón. Adelante, Ceci. Sí, Gracias. la escuchamos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Gracias, hermana Ceci. ¿Cuándo sucederá esto, hermanos? ¿Cuándo serán nuestros cuerpos transformados de esta humanidad que tenemos a ser un cuerpo glorificado para estar con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo será esto? ¿En el arrebatamiento? En el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia y seamos levantados. Dice la palabra del Señor en Primera Tesalonicenses que primeramente se levantarán los muertos en Cristo Jesús. Después nosotros, los que estemos vivos en ese momento, pues serán nuestros cuerpos transformados y serán unos cuerpos glorificados para habitar juntamente con nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos, allá donde Él fue a preparar una morada para que donde Él está, nosotros también estemos. Y esto, hermanos, ya hay señales de que el Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. Nosotros debemos estar velando y orando y apercibidos, hermanos, para que no nos lleguemos a quedar, sino que seamos levantados a las nubes a ir al encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad e iremos a las nubes al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comentarles una situación que yo vi
en una noticia que me llegó en, en, en el Uno Noticias que aparece en el celular de una iglesia en Filipinas. No sé si alguno de ustedes lo llegará a ver, pero presentan el video de una nube. Está la nube así larga y al final de la nube aparece la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es la nube, pero tiene la forma de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo vi ese video, me impacté. ¿Por qué? Porque dije, así va a ser la venida del Señor Jesús a venir por su iglesia, que le veremos cuando sea el toque de la final trompeta, le veremos y así lo vamos a ver en las nubes cuando Él venga por su iglesia. Y entonces seremos arrebatados y seremos transformados a unos cuerpos glorificados en la gloria de Dios para morar juntamente con nuestro Señor Jesucristo e ir a gozar de las bodas del Cordero. Nosotros como la iglesia somos la novia y el Señor Jesucristo es el esposo. Amén. Entonces queremos ir a ese momento tan maravilloso, al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo, hermano. Hagámoslo. Les comparto esta imagen que yo vi y inmediatamente pensé que así va a ser la venida del Señor Jesús. Ahí lo vamos a ver en las nubes e iremos al encuentro con Él. No sé si alguno de ustedes lo vería. Me parece que lo publicaron en Instagram. Yo lo vi en Uno Noticias, que ahí apareció la nota, pero ya cuando lo volví a buscar ya no estaba porque creo que en Instagram se desaparecen las imágenes rápido o los videos rápido, ¿no? Entonces, esto no lo sé, pero estemos apercibidos, hermanos. Estemos atentos porque el Señor ya viene. El Señor ya viene por su iglesia. Y estemos alertas a escuchar la trompeta para ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y podamos decir, como dice el pasaje de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque por sí solos no podemos hacer nada, pero el Señor tiene grandes maravillas para nosotros, tomados de su bendita mano, poderosa e eh, este, poderosa y que no nos dejemos, no nos alejemos de Él, ni dejemos quitar nuestras manos de las manos del Señor Jesucristo. Pues hasta aquí el estudio de los Filipenses. Pasemos ahora a la epístola de los Colosenses. Aquí en esta epístola de los Colosenses dice, luchando contra las sectas. Y aquí hay un pasaje que yo puse, Colosenses 2:8, que dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Filipenses 2:8. Amén. Digo, Colosenses 2:8, perdón. Y aquí vamos a ver los mismos puntos que vimos en las anteriores cartas, que son la autoría del apóstol San Pablo, la fecha en que se escribiera esta epístola a los Colosenses, el tema central que trata el apóstol San Pablo en la misma, las palabras que se desprenden como importantes en esta misma epístola, igualmente los capítulos importantes, cómo presenta el apóstol San Pablo a Cristo y un pequeño bosquejo. Amén. Entonces, veamos la autoría del apóstol San Pablo. Nos dice que en el capítulo 1, versículo 1 de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, se desprende la autoría y evidencia de la autoría literaria del apóstol San Pablo. Le damos lectura, por favor, hermanos. Colosenses 1:1. Amén. Así se dice su bendita palabra en Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Amén. Gracias, hermano. Así es. Esta palabra del Señor está dirigida, perdón, a los colosenses y está escrita como las otras epístolas del apóstol San Pablo, en la cual se desprende la evidencia de la autoría literaria de San Pablo. Amén.
Y recordemos que esta epístola también es llamada, está en el grupo de las llamadas epístolas de la prisión. Amén. Aquí en nuestro estudio nos dice que normalmente no se disputa que Colosenses sea una carta genuina de San Pablo, pero sin embargo, en el siglo XIX, algunos pensaron que la herejía refutada en el capítulo 2 era gnosticismo del segundo siglo, pero un análisis cuidadoso del capítulo 2 nos muestra que la herejía a la que se refirió allí es notoriamente menos desarrollada que el gnosticismo de los principales maestros de los gnósticos del segundo y del tercer siglo. Además, las semillas de lo que después se volvió el gnosticismo desarrollado del segundo siglo estaban presentes en el primer siglo y ya estaban incursionando en las iglesias. Por consiguiente, no es necesario fechar Colosenses en el segundo siglo, ya que un momento demasiado tarde para San Pablo el haber escrito la carta. En cambio, deberá ser fechada durante el primer encarcelamiento de San Pablo en Roma, donde pasó por lo menos 2 años bajo arresto domiciliario. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28 de los versículos 16 al 31. ¿Sí? Este pasaje, como es un poquito largo, lo vamos a leer en casa, por favor, para reafirmar la enseñanza que estamos recibiendo. Ahora veamos la fecha en que se escribió esta carta a los colosenses. Nuestro estudio nos dice que San Pablo escribió las 4 epístolas de la prisión durante su primera prisión romana, ya que esto significa que las escribió entre el periodo comprendido de los años 60 y 61 después de Cristo. Esta carta, además, trata de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y fue escrita para contrarrestar diversas herejías y para exhortar a los creyentes sobre la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol San Pablo fue el principal escritor de esta epístola a los colosenses, como se desprende del capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí está transcrito el pasaje, dicen Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. También nos da algunas referencias o algún crédito a Timoteo, Colosenses 1:1, que leyó nuestra hermana. Se cree que esta carta a los colosenses fue escrita probablemente entre el periodo de los años 58 al 62 después de Cristo. Amén. Entonces nosotros podemos observar, hermanos, que en este periodo comprendido entre los años 58 y 62 después de Cristo, fue cuando el apóstol San Pablo estuvo prisionero en Roma y fue cuando escribió estas cartas que son llamadas las cartas de la prisión. Amén. Además, también nosotros podemos observar que estas epístolas paulinas, además de la epístola a los Efesios, fue en el año 60-61 y Filipenses también en el año 60-61 y Colosenses en el año 61. Amén. Entonces, esto es lo que probablemente nosotros podemos observar acerca de la escritura de esta epístola a los colosenses por medio de San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora vamos a ver el tema que trata el apóstol San Pablo en esta epístola a los colosenses. Perdón, hermanos, voy a tomar un traguito de agua porque ya se me resecó la boca. Gracias. El tema que trata aquí el apóstol San Pablo es un tema que nos habla acerca de el poder fructífero y eficaz de el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual anuncia la supremacía, el liderazgo
y la absoluta suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia a la cual es su cuerpo. Colosenses nos demuestra esto debido a todo lo que nuestro Señor Jesucristo es en su persona y ha logrado en su obra. Amén. Él, como objeto de la fe del creyente, es todo lo que necesitamos, ya que en Él estamos completos. Capítulo 2, versículo 10. Vamos a darle lectura a este pasaje, capítulo 2, versículo 10 de Colosenses. ¿Alguien lo tiene, hermanas? ¿Hermanos? Amén. Sí, hermano, lo escuchamos. Colosenses 2, versículo 10. Sí, amén. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias, hermano Omar. Así es. Aquí nos habla la bendita palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí en el pasaje, en Él está cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso y Él está como nuestra cabeza. Nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesús, Él es la cabeza de todos nosotros. También es un alcance que se logra a través de Colosenses, la carta que presenta toda la supremacía, toda la suficiencia, la singularidad y la plenitud de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, Dios hombre, el creador de la solución total para las necesidades temporales y eternas del hombre. ¿Sí? Aquí el apóstol San Pablo nos da esta bendición, ¿verdad? A través de esta epístola a los Colosenses, en la cual podemos observar que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo con toda la supremacía, con toda la suficiencia y singularidad, asimismo como la plenitud de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo como nuestro bendito Salvador. Amén. Él es el creador y la solución total para nuestras necesidades, ya sean temporales o sean eternas, que tenemos como humanidad. Amén. Entonces, es lo que el Señor nos enseña, que Él es la cabeza, no nada más de la iglesia, sino dice aquí, sobre todo principado y potestad. Amén. Entonces, nosotros debemos de confiar en lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Enseguida muestro a ustedes este cuadro en el cual se especifica, ¿verdad? Lo que se desprende de los Colosenses, que está dirigida a Frigia, a la iglesia, y que también nos advierte acerca de las herejías de los gentiles, amén, y que nosotros podemos observar. No se los voy a leer ahorita porque está la letra muy chiquita, pero se puede agrandar en la diapositiva para poder, para poder leer cada una de las situaciones que esto nos extiende, la bendita palabra del Señor, para estar apercibidos acerca de las herejías. ¿Qué quiere decir que haya herejías? ¿Verdad? Aquellos que se dejan engañar por doctrinas falsas, por doctrinas erróneas, por falsos maestros, por falsos profetas, y que lo único que son, dice la palabra de Dios, que se presentan como ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces, que vienen a engañar a la iglesia y a discernir, a que vuelvan atrás, y es donde se presenta la apostasía. ¿Bien? ¿Cuáles son las palabras importantes que nosotros encontramos en esta epístola a los Colosenses? Nos dice que en nuestro estudio que las palabras claves en este libro son la supremacía y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos aquí en el capítulo 1 de los versículos 15 al 23. ¿Sí?
vamos a darle lectura para que veamos que se desprende. Capítulo 1, versículos 15 al 23. Nos dice la palabra del Señor, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es hasta el 23. Dice, y por él reconciliar todas las cosas así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo, en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Amén. Entonces, esto es lo que nos habla acerca de la supremacía y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Además, en esta epístola se desprenden las siguientes palabras, como son sabiduría, la cual aparece en 4 versículos, conocimiento o conocer aparece en, ay, se me pasó ahí no poner los versículos. Bueno, lo arreglo antes de mandárselas la presentación. Inteligencia o entendimiento aparece en 2 versículos. Plenitud aparece en 3 versículos. La palabra todo aparece en 14 versículos en esta epístola a los Colosenses. Como capítulos importantes están estos dos que son el capítulo 2 y el capítulo 3. En el capítulo 2 nos dice que es importante ya que nos demuestra por qué y cómo el creyente está completo en Cristo y no necesita agregar nada a la persona salvadora y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 3 nos dice que construye sobre esto como una raíz para fructificar o causa y efecto, porque los creyentes están completos en Cristo. Capítulo 2, versículo 10, que ya le dimos lectura, y dice, y por eso se elevan con él todos ellos. Todos ellos tienen ahora todo lo que necesitan para transformarse como Cristo en todas las relaciones de la vida. Capítulo 3, versículos 1 y 12. Vamos a darle lectura. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Amén. Que son algunas de las referencias que nos da el ser llenos del Espíritu Santo, que es el fruto que el Señor extiende a nuestras vidas. Aquí abajo está esta imagen que menciona el versículo 2, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cómo presenta el apóstol San Pablo a nuestro Señor Jesucristo en los Colosenses?
dice que el libro de Wilkinson y Boa señalan que este singular libro de Cristología se centra en el Cristo cósmico, que dice que es la cabeza de todo principado y poder. Capítulo 2, versículo 10. Además dice que es el Señor de la creación. Capítulo 1, versículos 16 y 17. El autor, dice el autor, la reconciliación, capítulo 1, versículos 20 al 22, capítulo 2, versículos 13 al 15. Él es la base de la esperanza del creyente, capítulo 1, versículo 5, versículo 23 y versículo 27. La fuente del poder del creyente para una nueva vida, capítulo 1, versículos 11 y 29. Redentor y conciliador del creyente, capítulo 1, versículo 14, versículos 20 al 22 y capítulo 2, versículos 11 al 15. También nos dice que además es la encarnación de la deidad plena. Amén. De la verdad plena, dice. Capítulo 1, versículos 15, 19 y capítulo 2, versículo 9. El creador y sustentador de todas las cosas. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Y también nos dice que es la cabeza de la iglesia. Capítulo 1, versículo 18. El Dios hombre resucitado. Capítulo 1, versículo 18 y capítulo 3, versículo 1. Y además nos dice que y el todo suficiente Salvador. Capítulo 1, versículo 28, capítulo 2, versículo 3 y 20 y capítulo 3, versículos del 1 al 4. Estas lecturas las vamos a hacer en casa, hermanos, ya por cuestión del tiempo, y ya nada más paso al pequeño bosquejo que tenemos aquí. Dice que en un mundo donde impera la inseguridad, la religiosidad y la mentira, Dios te dice que tu vida está escondida en Él. Estás completo en Cristo. Además, caminar con firmeza y seguridad. Aunque solo tiene 4 capítulos, Colosenses, tiene un alto valor teológico y fundamental para nuestra fe y práctica. En esta epístola se aclaran puntos esenciales con respecto a la persona de Cristo y a la justificación por fe sin obras de la ley, la cual resalta la gran importancia de la apologética. San Pablo refutó las malas doctrinas que circulaban por ese tiempo y que hacían peligrar la fe en Cristo y que sigan siendo un peligro hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy, hermanos, hay falsas doctrinas que se han levantado, que se han multiplicado y que además lo único que dice la palabra de Dios, que engañarán aún a los escogidos. Así es de que permanezcamos firmes en el camino del Señor, tomémonos de su mano poderosa y no nos desviemos, ¿sí? Aquí en esta imagen que está al pie de la diapositiva es el capítulo 2, versículo 14 que nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, en donde Cristo Jesús dio su vida por nosotros, derramando su sangre preciosa para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Pues hasta aquí terminamos estas 2 epístolas, hermanos. Vamos a orar para despedirnos y el día martes subo la tarea y la presentación. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración para despedirnos y le voy a pedir por favor a la hermana Maribel si nos hace favor de dirigir esta oración para despedirnos. Amén. ¿Sí me escuchó, hermana Maribel? Creo que ya no está. Hermano Omar, ¿nos hace favor de dirigirnos en oración, por favor, para despedirnos? Amén. Amén. Gracias. Padre bueno, lleno de misericordia, te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos has permitido, Señor, seguir siendo instruidos por ti, Padre bueno. Gracias, Padre, por nuestra hermana, por nuestra maestra que nos ha instruido, Señor, lo que tú le has dado, lo que tú le has permitido conocer, Señor, y lo ha compartido con amor.
como tú, Señor, lo haces, Padre bueno. Gracias te doy, Señor, por estos momentos, porque nos has permitido estar aquí. Síguenos, Señor, instruyendo nuestra vida, nuestro corazón, a cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor, que hemos recibido esta clase, Padre bueno. Gracias, Padre, nuestra vida la ponemos en tus manos cada día y gracias por todo, Señor. Gracias por la vida de la maestra. Síguela fortaleciendo en todo tiempo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermano Omar. Pues, hermanos, nos vemos con la ayuda de Dios de hoy en 8. Vamos a ver otras 2 epístolas del apóstol San Pablo y les reitero, el martes subo la presentación y subo la tarea. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Ceci, por su apoyo. Que Dios la bendiga grandemente. A la Cuídense servicio. mucho. Dios le bendiga. Cuídense mucho, por favor. Que Dios los guarde. Dios la bendiga.